están? Estamos hablando de esto, ¿no? Del impacto de la tecnología y esto que nos va generando ya de generación en generación, diferencias de códigos, inclusive hasta para comunicarnos, ¿no? Ya las diferencias no son solo con nuestros hijos adolescentes, también es con nuestros niños. En todas las etapas se va generando como que la tecnología nos va impactando y nos va divorciando hasta en las formas de comunicarnos. Y sí, porque en general los adultos tenemos un pensamiento mucho más analógico y los chicos nacen o se van formando, configurando ya con un pensamiento más digital. Hoy vemos niños de 2 años que ya están, o menos, con acceso a la tecnología. Incluso a veces, sin demonizar a la tecnología, muchas veces se la tiene como un chupete electrónico para entretener al niño. Solemos ver a niños de 2 o 3 años que comen mirando dibujitos cuando en realidad no están disfrutando o no le enseñamos los adultos a disfrutar de la comida, del compartir con otros. Por ejemplo, entonces, no está mal usar la tecnología e incorporarlos de a poco, de chiquitos, pero que eso sea realmente cuando hay adultos referentes que acompañan esa inserción de la tecnología. De lo contrario, el niño lo va a usar y no, a veces los abuelos suelen decir, mi nieto maneja muy bien la tecnología porque pasa, ¿no es cierto? Lo que hace es un manejo más que todo sensorial. Claro, mecánico, cuando en realidad no conoce todavía las lógicas de la tecnología, que eso sí lo tenemos que enseñar, en casa y en la escuela, por supuesto. ¿Y cómo se hace, Karina? Porque es difícil para aquellos que somos claro. digitales o analógicos comprender a los digitales y analógicos. Es como que en principio se creaban dos bandos. Ahora me da la sensación de que se está atomizando todavía más que eso, ¿no? Sí, porque en realidad también la escuela queda un poquito divorciada de lo que es la familia y de lo que es la educación con la tecnología. En la escuela todavía no está incorporada la tecnología, primero por cuestiones económicas, por cuestiones de Wi-Fi, de tener computadoras para todos los alumnos, y eso es porque los docentes no estamos capacitados para trabajar con la tecnología en el aula. No todos. Hubo un momento del Plan Conectar Igualdad, que fue a partir del año 2010, donde hubo mucha capacitación gratuita a docentes, pero no llegaron al 20% de los docentes que nos capacitamos, y entonces después la provincia se hizo cargo de cierta capacitación, pero bueno, falta todavía una vuelta de tuerca para que ingrese realmente a la escuela y para que sea un motor de cambio, porque en realidad, por ejemplo, en la escuela secundaria los chicos siguen trabajando con materias que entran a una materia y salen a otra, y la tecnología a veces no se usa, o el mismo docente tiene miedo que la tecnología le distraiga a los alumnos. Solemos escuchar a docentes que dicen, no, pero ellos se distraen. Bueno, lejos de eso, si nuestra tarea, como realmente estamos capacitados y sabemos hacerlo, podemos trabajar con la tecnología. No siempre, por supuesto, yo digo, no es la tecnología, no nos va a salvar la clase, pero es una estrategia más que tenemos, sobre todo porque los adolescentes y los adultos estamos todo el día insertos en las pantallas. Ahora es toda una problemática, ¿no? Yo soy docente universitario y me encuentro todavía que llego y lo que tengo en el aula es un pizarrón y una tiza. Como más o menos hace 100 años atrás había un pizarrón y una tiza. Es cierto que uno realmente, sobre todo en la universidad, ya tiene que enseñar a pensar más que dar información. Pero claro, la información que se piensa a través de una tiza y un pizarrón, realmente al lado de la tecnología que los mismos chicos ya y estudiantes universitarios tienen, está sideralmente más distante de lo que uno puede hacer. Con lo cual el pizarrón y la tiza queda casi un inutilizado ya. Sí, ¿no? pero la tiza y el pizarrón no nos tiene que condicionar las estrategias de enseñanza. Yo puedo tener una tiza y un pizarrón y ser un profesor muy activo, promover el pensamiento, no solo en la universidad, sino también en la escuela secundaria o en la escuela primaria. El tema, o puedo tener mucha tecnología, puedo tener un pizarrón tecnológico y no sé cómo trabajarlo con los chicos. El tema es cómo nos posicionamos nosotros, qué lugar nos damos. Si somos ese lugar del saber, como proponía hace 100 años atrás la escuela, que todavía sigue organizada así, en tiempos y espacios. Los chicos entran a las 8, se van a las 12, tienen horarios de 40 u 80 minutos, pensando en que la atención de un niño era de 40 minutos. Hoy sabemos que el niño no puede prestar atención más de 15 minutos, por eso hay que buscar otras estrategias más alternativas y más activas, porque tampoco el adulto puede pasar más de 20 minutos prestando atención a alguien hablando. Entonces, esto lo tenemos que conocer los docentes y a partir de ahí ver qué hacemos. Puede ser la tecnología, puede ser alguna otra estrategia, pero si yo me quedo en la tiza y en el pizarrón, es verdad que por cuestiones presupuestarias, sobre todo en la universidad, no tengo más que eso. Y si tengo tiza, ¿no? Agradezcamos tener tiza. O tenemos el pizarrón, pero no tenemos el fibrón. Bueno, estas cuestiones, ¿no?, que nos pasa a todos en todas las escuelas. Entonces, ver de qué manera nosotros como docentes buscamos otras alternativas para poder educar mejor en el sentido
hecho de enseñarles a pensar, enseñarles a trabajar con proyectos, porque en la vida realmente, o en los trabajos se trabaja con proyectos donde se relacionan las materias, pensando que también las disciplinas han ido cambiando. Cuando yo estudiaba geografía hace 30 años atrás, estudiábamos más la cuestión de capitales, la cuestión de los ríos. Hoy se estudia más la geografía como una ciencia social, como algo más demográfico, se piensan más las poblaciones. Entonces, el profesor de geografía o de cualquier otra disciplina tiene que estar muy formado en su propia disciplina, en la actualización de su disciplina y en qué estrategias son las mejores para enseñar matemática o música, sabiendo que no se enseña de la misma manera una materia u otra. Y que sí podemos usar la tecnología en educación física y podemos usar la tecnología también en matemática, ¿no? Claro, también, digamos, en esta diferencia de generación, donde pusimos el pizarrón y la tiza como un símbolo, es decir, nosotros nos acostumbramos, se nos enseñó una cultura lineal, la de Gutenberg, Claro. digamos, donde se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, bueno, en chino será de arriba a abajo, pero vertical, digamos, la escritura, o en los países orientales de derecha a izquierda, pero siempre lineal. Sí, así es. Entonces, el chico, en cambio, bueno, tiene Windows, o sea, tiene imágenes, por lo cual naturalmente su atención se cansa mucho más rápido, porque la percepción da la sensación de que fuese más rápida, más avesada y más integral, pero también más superficial. Sí, el tema es que, por ejemplo, nosotros seguimos trabajando, como somos hijos de la modernidad, los docentes, nos formamos en otro momento histórico, seguimos dando fotocopias roídas, donde a veces ni se leen, no sabemos ni de qué autor son, ni de cuándo escribió lo que escribió ese autor. Entonces ese es un grave problema y peligro que tenemos, y mucho más en la universidad. Cuando en realidad lo bueno es que los textos online yo le puedo presentar al alumno y decirle, mira esta conferencia que dura 2 horas, mírala en tu casa el sábado, el lunes, el martes. Entonces amplío la clase, amplío los tiempos de la clase y a su vez también le puedo decir, bueno, de qué manera trabajar con el hipertexto, lo que usted muy bien mencionaba, ¿no? Que ya no se lee de manera lineal, sino que un chico puede entrar a una noticia, ir a un hipervínculo, leer por otro lado y cada uno va haciendo recorridos distintos y no es tan mal. Lo que pasa es que cuando evaluamos queremos que el alumno nos diga de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Y que me ponga verdadero o falso y me explique. Y entonces tenemos que también ser coherentes entre cómo enseñamos y cómo evaluamos, porque podemos ser muy innovadores, pero después tomamos multiple choice o tomamos marcar con una cruz o unir con flechas. Entonces tenemos que abrir al pensamiento y permitirnos que en el examen el alumno se abra al pensamiento y que el alumno pueda opinar también distinto a nosotros, porque eso nos cuesta mucho, ¿no? El escuchar al otro y el poder decir, bueno, piensa distinto y tiene otra postura, obviamente fundamentada, no digo que no, pero nos cuesta todavía a los profesores, porque seguimos ocupando ese lugar del saber, cuando en realidad ocupamos un lugar, yo siempre digo, de autoridad pedagógica. Estoy ahí porque un ministerio consideró que yo estaba capacitada para estar allí, pero no soy la autoridad del saber. Hoy el saber está en otros lados y muchos alumnos saben más que nosotros en otras cuestiones. El tema es ver cómo hacemos ese intercambio, ¿no? Sí, como decía Einstein, todos somos ignorantes de algo, ¿no? Obviamente. Entonces el docente tiene que ser consciente de que de que el alumno puede saber más o puede tener mucha más información, inclusive de la que tiene el docente, y hasta la puede estar manejando desde abajo del escritorio mientras el docente habla. Así es. Esto es lo más terrible que uno siente como subversivo. Sí, claro, subversivo, pero también los docentes muchas veces están debajo del banco mirando. Entonces, ¿por qué no ponerlos delante del banco? Abrirlo. ¿Por qué no abrirlo y decir, vamos a mirar? Estamos aprendiendo todos juntos. 10 minutos, 20 minutos, bueno, veremos. También depende de la disciplina, no es lo mismo matemática que es historia. ¿Por qué no leer textos alternativos? ¿Por qué no seguir en Twitter una revista, ¿no? ¿Por qué no usar las redes sociales? A veces le decimos, no, redes sociales no. Lejos de eso, porque los chicos y los adultos estamos todo el tiempo en contacto con las redes sociales. Ahora, Karina, ¿podríamos afirmar que este cambio en los medios está también haciendo un cambio de los contenidos, es decir, de otra forma de ver lo que se aprende? Y sí, deberíamos. Deberíamos abrir la mirada y decir, bueno, ya no se aprende de la misma manera, ¿sí? Cuando nosotros realmente éramos chicos, había un solo lugar que era el saber que estaba en la enciclopedia o lo que sabía tu mamá y tu papá. No había otro lugar del saber, obviamente, o la escuela. Hoy la escuela ya no es ese templo del saber como fue hasta la década del 30 o del 40. Hoy realmente el chico viene con otros aprendizajes, no digo que sean los adecuados. Bueno, nosotros tenemos que ayudar. Yo mi primer artículo escribí, que también lo planteo en mi primer libro. La escuela tiene que ayudar como un organizador. Entonces la escuela organiza estos contenidos nuevos, porque hay contenidos nuevos. Entonces ver nosotros ayornados en nuestra disciplina, en las nuevas formas de trabajar en el aula, bueno, ver cómo podemos mejorar la enseñanza, porque si no se aburren los chicos y nos aburrimos los docentes.
Entonces, ahí va la pregunta. Es decir, ¿cambió la función del docente a partir de todas estas innovaciones tecnológicas? y sí, en realidad cambió a partir de toda la teoría que nosotros comenzamos a escuchar y a leer acerca de que se construye con otros, no aprendemos solos. Aprendemos a su vez construyendo un saber, y si lo aprendo construyendo, bueno, me puede enseñar un compañero, me puede enseñar el profesor, y tener la habilidad del profesor de ver cuándo intervenir como un mediador entre ese conocimiento que no es neutral, que no es rígido, que siempre va cambiando. Es una reivindicación de Paulo Freire desde la realidad, ¿no? Claro, en realidad esta teoría de Paulo Freire está sostenida también por muchos autores de psicología como Vygotsky, Brunner, que hablan, o Ausubel, de aprendizajes significativos, aquello que le resulta adecuado a la edad del niño y que tenga una lógica eso que estoy enseñando, ¿no? Que sí, no lo que decía que la realidad, a lo que Paulo Freire estaba diciendo, la realidad está demostrando que aquello sin que uno lo quiera aplicar voluntariamente, la realidad está demostrando que aquellos contenidos eran así, ¿no es cierto? Que esto era realidad. Y a su vez lo que insiste mucho Paulo Freire, que creo que es lo que tenemos que decir, cómo mirar el contexto. No es lo mismo enseñar en una escuela que en otra, en la universidad que en la escuela secundaria. Entonces, mirar qué características tienen estos adolescentes, estos niños, que ahora nosotros hace un tiempo ya largo que hablamos de infancias y adolescencias en plural, porque según también dónde se configuran, cómo, un chico de un barrio, un chico del centro, un chico de Rosario o de Wilray, con 7.000 habitantes. No es lo mismo ese adolescente que el otro. Entonces, empezar a pensar estas cuestiones que por eso digo, los adultos en general tenemos que mirar mucho más los docentes y los directivos, que son los que pueden ver la institución de manera más integral, ¿no? Entonces, hacer proyectos de integración. Ahora, Karina, ¿nos da la sensación de que como institución general, digamos, desde el Ministerio de Educación, es donde se está más retrasado? Porque la tecnología impacta, sí que lo podamos impedir. Los docentes, como pueden, desde el lugar en el que estén, se adaptan a esta nueva forma de enseñar. Pero la estructura en la cual están insertos alumnos y docentes, bueno, es allí donde pareciera que más que ser un promotor del cambio, de incorporar el cambio, está como retrasando esto, ¿no? Sí, yo siempre digo que cerramos la puerta del aula y podemos hacer realmente lo que queremos, y eso es lo bueno, ¿no? Podemos innovar. Qué interesante, pero cerramos la puerta del aula y podemos hacer lo que queremos. En el sentido positivo, sí, ¿no? Sí, en el sentido positivo, pero claro. También entendamos que la escuela sigue estructurada, las horas de 40 minutos, de 80 minutos, eso, como usted bien dice, es la estructura del siglo XIX, donde los chicos entraban a una hora, salían a otra y insisto mucho, prestaban atención 40 minutos. Hoy los niños o los jóvenes no lo pueden hacer. Entonces hay que cambiar la estructura, hay que trabajar más con proyectos, hay que trabajar más con cuestiones integradas, donde todas las materias, donde el chico puede ir pensando y construyendo con casos. Bueno, hay muchas metodologías, ¿no? Podemos hacer clases invertidas, darle un video que quizás dura una hora. Bueno, yo en mi clase no lo puedo dar, pero sí después que pueda en clase salvar las dudas, que podamos construir un concepto, ¿no? A partir de ese video, de esa película, de lo que querramos, ¿no? Obviamente que incluye que estudiemos más, porque siempre tenemos que ir de antemano viendo cómo va a ser nuestra clase. Pero bueno, es el trabajo que siempre tuvimos los docentes, ¿no? Por fuera del aula. A mí me gustó mucho esto de que cerramos las puertas y ahí el docente, porque es una reivindicación del rol del docente como persona, claro, además de una reivindicación del alumno como persona, independientemente del sistema del siglo XIX en el cual están inmersos, porque hay que abrirlo al siglo XXI y es como que allí se produce un desfasaje muy fuerte entre lo institucional que hace retroceder y los seres vivos que están encerrados, como vos dijiste, dentro del aula, que tienen esa libertad de aprendizaje. Bien, estos seres vivos son sujetos con sus historias de vida, con su contexto, entonces yo como docente tengo que pensarlo. Y a su vez yo lo veo al docente como un profesional de la educación. Así como cuando yo voy al médico, el médico me dice, tenés que tomar antibióticos, yo no le discuto al médico si tengo que tomarlos o no. En cambio, cuando el maestro dice hay que hacer esto, los papás vamos y le discutimos. Entonces yo creo que el docente es un profesional. ¿Profesional qué quiere decir? Que está muy bien formado en su disciplina y que realmente tiene autonomía en el aula, ¿no? Y autonomía en su forma de pensar en la escuela, donde se propone y le explica al directivo por qué trabaja de una manera o de otra, ¿no? Entonces poder posicionarse, eso me parece que hay que reivindicar en el docente, que somos profesionales y que podemos sostener realmente una forma de trabajo, obviamente fundamentada, no digo hacer cualquier cosa, sino fundamentada en función de los sujetos, de los contextos, y que quizás esto que yo hago en esta escuela no me sirve para la otra, claramente. Pero bueno, es aprender a mirar la realidad, ¿no? Hacía referencia a un término que se escucha mucho en estos tiempos, que es el chupete electrónico.
En ese sentido, hay diferentes miradas, digamos, a partir de cuándo un chico puede tener contacto con la tecnología, ya sea una tablet, un celular en su casa. Hay, digamos, teorías que hablan desde los 6 años, otros de los 8, de los 10. ¿Cuál es tu mirada en lo que respecta al tema por un lado, el tema de las edades y por otro lado, cómo motivar o fomentar desde los padres el tema de los buenos usos, de las buenas prácticas a través de las tecnologías? Mira, esta pregunta me la vienen haciendo desde que empezamos con la televisión, ¿no? Cuando un chico puede ver televisión, cuando un niño puede empezar a usar celular y ahora con las tablets o con los dispositivos que tienen. Yo creo que no sé si hay una edad determinada, porque yo no te puedo decir a los 5 años, porque los chicos el papá está todo el tiempo con el teléfono, entonces el chico se entusiasma. Si el papá está mirando el teléfono 1 o 2 horas, obviamente que el chico va a querer ver de qué se trata. Entonces, ¿por qué no, como adultos responsables de nuestros hijos, en un principio, decir, bueno, lo vas a usar, pero te dejo ver este dibujito, te dejo ver esto, y yo miro qué está haciendo mi hijo en la tablet, en mi teléfono, donde fuere, qué está haciendo mi hijo, cuánto tiempo, y a su vez rescatar el jugar, ¿no? Los niños deben jugar. Un niño debe ser mirado por sus papás, debe ser escuchado. Cuando digo escuchado no es lo escucho y ya está, sino escuchar qué necesita, cuáles son sus emociones, qué lo frustra, qué lo pone alegre. Entonces, como papá, como abuelo, incentivarlo a que hagan esto o aquello y a veces no proyectar lo que nosotros queremos. Porque a veces yo quiero que mi hijo sea lo que yo no fui o lo que yo fui y va a ser mejor que yo. Cuando en realidad, bueno, te gusta el fútbol, harás fútbol, pero te gusta la natación, o la música o el arte en otro sentido. Por eso digo siempre a un niño hay que mostrarle un abanico de posibilidades, mostrarle deportes, mostrarle música, mostrarle teatro, circo, y que después el chico vaya eligiendo y que sea realmente algo que él elija, y por eso digo aprender a escuchar a nuestros niños. Y que jueguen, siempre en esta primera infancia, en la segunda infancia, hablamos hasta los 6, 7, 8 años, toda actividad es un juego, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar con unas manchas con dibujo, plástica, bueno, con lo que fuere, ¿no? Es difícil hacer futurología, pero en estos términos de innovación, en lo que respecta, bien decía Julio, referencia al Ministerio de Educación, lo que son los programas, ¿cuándo crees que verdaderamente, más allá de una cuestión presupuestaria, pero puede llegar a haber un cambio de hábito por parte del docente en lo que es la integración de la tecnología en el aula, puertas adentro, como bien hablábamos con el buen uso del término? Mira, yo creo que cuando los que nacieron con la tecnología estén dando clases, en definitiva. Ahora, también podemos hacer que en los próximos años se empiece a promover otro tipo de enseñanza, de otro tipo de aprendizaje, con tecnología, con Wi-Fi en las escuelas, porque está demostrado, yo he leído investigaciones acá de Rosario, de la universidad, donde dice que el 97% de los adolescentes, incluye zonas vulnerables, tienen teléfonos inteligentes. Entonces, el chico tiene el teléfono inteligente en el aula. Lo que faltaría es Wi-Fi, lo que faltaría es la conexión, lo que faltaría es capacitación del docente para trabajarlo. Entonces, y si no tienen todos, si tienen un 50%, podemos trabajar de a 2, podemos trabajar de a 3. En eso como que estaríamos atrasados en cierta forma o corriendo detrás de los avances tecnológicos. Estamos corriendo detrás. Estamos viendo qué hacemos cuando los chicos están todo el tiempo con la tecnología y los chicos, insisto mucho, los chicos, los jóvenes, saben actuar con la tecnología mucho más que nosotros. Y cuando estamos en clase se enteran de noticias que están pasando y se las comentan al docente. Y esto que estamos hablando salió en el diario hace una semana y el docente no alcanzó a verlo cuando el alumno tiene esta hiperconectividad, estas múltiples pantallas. Vemos adolescentes que estudian con el televisor, con la computadora, con el teléfono y aprueban. Entonces, si lo hacen es porque están acostumbrados a la atención zapping, ¿no? Esto claro, de mirar varias pantallas a la vez, que quizás nosotros no. ¿Sí? Nosotros estamos más acostumbrados a mirar algo, a terminarlo y pasar, digo, nosotros los adultos, ¿no? Los adultos quizás mayores de 35, 40. Ahora, justamente en ese proceso, ¿no es donde se pierde precisión, digamos, en nuestra nueva cultura tecnológica? Digamos, porque esta cultura del zapping, esta cultura de conozco de todo un poco, pero no conozco nada en definitiva de cada cosa. No conozco en profundidad. Entonces es allí donde hay también como una disrupción, digamos, en lo educativo. Mientras nosotros estamos tratando de precisar en la educación determinados conceptos y determinados puntos, el chico está acostumbrado más a una cultura visual, a una cultura de imagen, donde está cambiando permanentemente. Bueno, pero ahí es como tenemos que organizar nuestra clase, porque insisto, cuando era chica aprendía las capitales de Europa de memoria, los ríos de Europa, hoy los chicos no. Entonces, ¿por qué no? Porque hoy si necesito saber qué río de Europa, abro Google. Ahora, tenemos que enseñar a qué ríos de Europa, cuándo, ¿sí? Y enseñar a buscar en Google. Por eso yo también en mi segundo libro, que hablo de las escuelas digitales, bueno, ¿qué criterios tenemos que tener el docente? Buscar de antemano, adecuarnos a la edad. A mí me pasó algo muy gracioso, que mi hijo iba a 4º grado y tenía que buscar sobre célula e imprimió 30 páginas de la Facultad de Medicina.
Yo le dije, no te va a servir 30 páginas. Y me dice, mamá, la señorita me puso un 10 porque llevé 30 páginas. Bueno, ¿y qué dijeron? No, no la leímos porque no entendí nada. Yo le digo, Felipe, si no entendiste nada, ¿qué corrigió la maestra? Que el chico hizo la tarea. Bueno, es un criterio. Ahora, la célula, un niño de 4º grado, ¿la puede mirar como la universidad? No. Entonces, la adecuación al destinatario lo tenemos que mirar de antemano. Tienen que buscar célula, pero en tales o cuales páginas, por ejemplo, que esté organizada, que sea legible. Por eso digo, siempre adecuado a la edad del niño, del joven. ¿Sí? Me queda la convicción de que estas modificaciones terminan modificando el contenido, pero me gustaría que profundices en particular este concepto que dijiste rápidamente de las escuelas digitales. Bien. ¿Qué entendés por escuela digital, perdón? Sí, mi libro se llama Escuelas Reales en Tiempos Digitales, porque las escuelas Bien. no van con los tiempos digitales. La escuela, insisto, tiene esa estructura vieja. Una escuela digital tendría que ser con horarios más flexibles. Las hermanas Cosetín en la década del 30, del 40 no tocaban timbre para el recreo, terminaban la actividad e iban saliendo. Es decir, hoy seguimos con los timbres estridentes, que el chico salga corriendo desesperado para correr en el recreo. Entonces tiene que cambiar la organización, por eso digo, tiene que haber conexión a internet, tiene que haber capacitación docente, tiene que haber una serie de pretrabajo, ¿no? del ministerio y de cada uno de los docentes. Insisto mucho del Ministerio de Capacitación en Servicio, porque si no el docente tiene que pagarse sus propios cursos y si no lo puede pagar no progresa tampoco en la escala salarial, ¿no? Entonces a mí me parece que el Ministerio tiene que hacerse cargo de todo lo que es capacitación en servicio y que sea adecuada, yo siempre digo, adecuada que sea situado. No es lo mismo una escuela en un lugar que en otro, entonces no podemos hacer como se hace en escuela abierta, quizás todos miran el mismo video y todos opinan sobre las adolescencias. Bueno, opinemos qué pasa en esta escuela, opinemos qué pasa en aquella y a partir de ahí qué estrategias vamos a elaborar para nuestra escuela, ¿no? Me da la sensación como que las instituciones siguen quedando con una estructura muy rígida en una sociedad que ya se está convirtiendo en líquida, porque hay que adecuarlo a distintas situaciones que son cambiantes a su vez, con lo cual es imposible con una estructura rígida tener esta dinámica. ¿Es esto así? Sí, porque en realidad cuando en la década del 50, cuando se decía la escuela secundaria daba una cultura general y una formación para el trabajo o para la universidad. Hoy salimos de la escuela secundaria y no estamos preparados para el mundo del trabajo, no estamos preparados muchas veces para la universidad. Faltan articulaciones, ¿no? Entre el secundario con la universidad. El chico está acostumbrado a estudiar pedacitos, ¿no? Fragmentos, estudia de memoria para la de historia, para la de matemáticas, ¿sí? Y zafa. Y después llega a la universidad sin comprender textos, donde esto, en la primaria quizás se trabajó las competencias lingüísticas, pero después en la secundaria, ¿sí? Hacemos como que, muchas veces, no siempre. Pero yo siempre digo, incluso las escuelas, las mejores escuelas de Rosario o las mejores en el imaginario, tienen muchas falencias de este tipo. La enseñanza memorística, fragmentada, el aprobar, ¿sí? El pedacito. Y creo que por eso digo, hay que trabajar también la comprensión de textos, también en la universidad, porque tenemos que enseñarle a leer textos más complejos que quizás la primaria o la secundaria.